Una enfermera, dijo mi padre con desprecio. Toda una educación privilegiada para terminar siendo una simple enfermera. Era la cena familiar de los domingos, y como siempre, mi padre no perdía la oportunidad de expresar su decepción. Me llamo Elena Montero, tengo 29 años, y trabajo como enfermera en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Central. Para la mayoría, es una profesión noble. Para mi padre, el prestigioso doctor Alberto Montero, era una vergüenza. Al menos Claudia siguió los pasos correctos, continuó, señalando a mi hermana menor. Cirujana plástica, como debe ser. Claudia, de 26 años, sonrió con suficiencia mientras cortaba su filete. Ella era la favorita, la que cumplió las expectativas familiares. La cirugía plástica genera más ingresos, añadió mi madre, Diana, siempre respaldando a mi padre. Elena, cariño, ¿no has pensado en especializarte? Me gusta mi trabajo, mamá, respondí tranquilamente. Ayudo a personas que realmente lo necesitan. ¿Ayudar? Mi padre resopló. ¿Sabes cuánto ayudo yo transformando vidas con cirugías reconstructivas? Lo que mi padre no sabía era que yo había rechazado una oferta para dirigir el departamento de enfermería del hospital más prestigioso de la ciudad. Prefería estar en primera línea, cuidando pacientes directamente. El único que entendía mi pasión era mi abuelo, el doctor Guillermo Montero. Un cirujano brillante en su época, pero conocido por atender gratuitamente a pacientes sin recursos. La medicina no se trata de dinero, Elena, solía decirme. Se trata de vocación. Mi abuelo falleció hace 3 meses. Hoy era la lectura de su testamento. Por cierto, dijo Claudia, ¿a qué hora es la reunión con el abogado? A las 3, respondió mi padre. Aunque no entiendo por qué Elena necesita estar presente. Todo irá a la clínica familiar de todos modos. La clínica Montero, el imperio médico que mi abuelo construyó y mi padre expandió. Ahora una cadena de clínicas privadas exclusivas. Es un requisito legal, dijo mi madre. Aunque estoy segura de que tu abuelo fue sensato con la distribución. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de María, mi mejor amiga y colega enfermera. El señor Torres pregunta por ti. Dice que solo confía en la enfermera de los ojos amables. Sonreí. El señor Torres era un paciente terminal que había estado con nosotros durante meses. Sin seguro, sin dinero para tratamientos costosos. Mi padre lo habría rechazado en su clínica. Tengo que irme, dije, levantándome. Tengo un paciente que me necesita. ¿Un paciente? Claudia rió. ¿O simplemente no puedes pagar la cuenta del almuerzo? Elena, mi padre me detuvo. No olvides la reunión con el abogado. Ya bastante vergüenza causas con tu profesión como para también faltar a las obligaciones familiares. Mientras conducía hacia el hospital, recordé mi última conversación con mi abuelo. Están ciegos, Elena me había dicho. Tan ocupados construyendo un imperio que olvidaron por qué elegimos esta profesión. Lo sé, abuelo. Pero no puedo cambiarlos. Tal vez no, sonrió misteriosamente. Pero el tiempo lo hará. Por cierto, ¿recuerdas la caja azul en mi estudio? ¿La que siempre está cerrada? La llave está en el jarrón chino. Cuando sea el momento, ábrela. No entendí entonces a qué se refería. Mi abuelo siempre había sido enigmático. Llegué al hospital y fui directamente a ver al señor Torres. Mi ángel, sonrió al verme. Pensé que hoy era su día libre. Lo es, pero quería asegurarme de que estuviera bien. Mejor que nunca, gracias a usted. ¿Sabe? Su abuelo estaría orgulloso. Me quedé paralizada. ¿Conoció a mi abuelo? ¿El doctor Guillermo? Por supuesto. Me atendió hace años, cuando nadie más quería hacerlo. Un gran hombre. Antes de poder preguntarle más, mi teléfono sonó. Era el abogado de mi abuelo. Señorita Elena, ¿podría venir antes de la reunión? Hay algo que necesito mostrarle en privado. ¿En privado? Sí. Su abuelo dejó instrucciones específicas. Miré el reloj. Tenía 2 horas antes de la lectura oficial del testamento. ¿Tiene que ver con la caja azul?, pregunté, recordando las últimas palabras de mi abuelo. Hubo un largo silencio. Veo que su abuelo confió en usted. Sí, señorita Elena. Es hora de que conozca el verdadero legado de los Montero.
Llegué a la oficina del abogado, el señor Ramírez, con media hora de anticipación. Su secretaria me condujo inmediatamente a su despacho. Señorita Elena, me saludó, levantándose. Su abuelo me habló mucho de usted. Sobre su escritorio había una familiar caja azul. ¿Cómo la consiguió?, pregunté. Su abuelo me la entregó hace un mes, antes de fallecer. Sacó una llave del cajón. ¿Sabe? Él predijo exactamente cómo reaccionaría su familia ante su profesión. Abrió la caja. Dentro había documentos, fotografías y un sobresellado con mi nombre. Antes de que lea la carta, dijo el señor Ramírez, hay algo que debe saber. El testamento que leeremos hoy no es el único. ¿Qué quiere decir? Su abuelo preparó 2 testamentos. El primero, que su padre espera escuchar, deja todo a la clínica familiar. El segundo, sonrió, es el verdadero. Tomé el sobre con manos temblorosas y comencé a leer. Mi querida Elena, si estás leyendo esto, significa que mis sospechas eran correctas. Tu padre y hermana han olvidado el verdadero significado de la medicina. La Clínica Montero comenzó como un pequeño consultorio donde atendía a cualquiera que necesitara ayuda, sin importar su capacidad de pago. Tu padre lo convirtió en un negocio exclusivo, olvidando nuestros orígenes. Pero tú, mi niña, tienes el corazón que yo siempre busqué en un heredero. Lo que nadie sabe es que la Clínica Montero no es mi única propiedad. Durante años, invertí en secreto en hospitales públicos y fundaciones médicas. Ese es mi verdadero legado. También compré acciones de la clínica a través de empresas fantasma. Tu padre cree que tiene el control total, pero en realidad, poseo el 60% de las acciones. Todo esto ahora es tuyo. Úsalo sabiamente. Con amor, abuelo. Esto es. Me faltaban las palabras. Hay más, dijo el señor Ramírez, sacando más documentos. Su abuelo documentó cada decisión cuestionable que su padre tomó en la clínica. Pacientes rechazados, cobros excesivos, prácticas no éticas. ¿Por qué? Porque sabía que su padre intentaría impugnar el testamento. Estos documentos son nuestro seguro. Mi teléfono sonó. Era Claudia. ¿Dónde estás? Papá está furioso. La lectura es en 15 minutos. Ya voy. El señor Ramírez me miró. ¿Está lista para esto? No, sonreí. Pero mi abuelo confiaba en mí, y no lo voy a decepcionar. Llegamos a la sala de reuniones donde mi familia esperaba. Mi padre se paseaba impaciente. Por fin, exclamó al verme. ¿Dónde estabas? Cambiando vendajes. Algo así, respondí, sentándome. El señor Ramírez sacó el primer testamento y comenzó a leer. Como esperaba, todo quedaba en manos de mi padre para continuar el legado Montero. Mi padre sonreía satisfecho. Claudia ya estaba haciendo planes para expandir su departamento de cirugía estética. Sin embargo, continuó el abogado, hay un segundo testamento, registrado una semana antes de su muerte. La sonrisa de mi padre se congeló. ¿Qué? Este testamento, el señor Ramírez me miró, revoca el anterior y establece una nueva distribución de bienes. Imposible, mi padre se levantó. Exijo ver eso. Por supuesto, el abogado le entregó el documento. Como verá, está debidamente notariado y es completamente legal. Mientras mi padre leía, su rostro pasaba del rojo al blanco. No, esto no puede. Elena, me miró con furia. ¿Qué hiciste? ¿Manipulaste a tu abuelo? No, padre, respondí calmadamente. Simplemente honré sus valores. Esto es ridículo, gritó mi padre, lanzando los papeles sobre la mesa. Una enfermera no puede dirigir el Imperio Montero. En realidad, intervino el señor Ramírez, Elena está más que calificada. Tiene un máster en Administración de Salud que obtuvo mientras trabajaba en el hospital. Todos me miraron sorprendidos. Nunca les había contado sobre mis estudios nocturnos. Además, continuó el abogado, el doctor Guillermo dejó instrucciones específicas sobre cómo debe manejarse la clínica de ahora en adelante. Sacó otro documento. El 30% de las ganancias debe destinarse a un nuevo programa de atención para pacientes sin recursos. Eso destruirá la clínica, exclamó Claudia. No, respondí. Eso la devolverá a sus raíces. Mi madre,
que había permanecido en silencio, finalmente habló. Elena, cariño, debes entender, tu padre ha trabajado toda su vida por esto. ¿Y qué hay de los pacientes que rechazó?, pregunté, sacando una carpeta de la caja azul. Como María Torres, de 8 años, que necesitaba una cirugía urgente pero fue rechazada porque su familia no podía pagar. Los negocios son negocios, respondió mi padre fríamente. Y Juan Pérez, de 45 años, padre de 3 niños, que murió porque lo rechazaste cuando podías salvarlo. No puedes ayudar a todos, intervino Claudia. No, pero podemos intentarlo. Como lo hacía el abuelo. El señor Ramírez carraspeó. Hay más. El doctor Guillermo documentó varias irregularidades en la administración actual. Mi padre palideció. ¿Qué irregularidades? Facturas infladas, procedimientos innecesarios, kickbacks de compañías farmacéuticas. Basta, gritó mi padre. ¿Qué quieres, Elena? ¿Dinero? Poder. Quiero hacer lo correcto, respondí. Y te ofrezco un trato. ¿Un trato? Mantendrás tu posición como director médico. Claudia seguirá con su departamento. Pero habrá cambios. Saqué un documento que había preparado. Primero, implementaremos un programa de atención social, como quería el abuelo. Segundo, todas las decisiones importantes requerirán mi aprobación. Y tercero, no más rechazos por falta de recursos. ¿Y si me niego? Entonces estos documentos, señalé la carpeta de irregularidades, llegarán a las autoridades médicas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Eres igual que él, dijo finalmente mi padre, con una mezcla de rabia y respeto. Tan idealista como testaruda. Aprendí del mejor. Han pasado 6 meses desde entonces. La transición no fue fácil, pero está funcionando. Hemos abierto una nueva ala para pacientes de bajos recursos, y sorprendentemente, los ingresos no han disminuido. De hecho, nuestra reputación ha mejorado. Claudia, después de ver el impacto de nuestro trabajo social, ha comenzado a ofrecer cirugías reconstructivas gratuitas a niños con deformidades. Mi padre, bueno, él está adaptándose. El otro día lo encontré atendiendo a un paciente sin seguro. ¿Sabes?, me dijo después. Tu abuelo estaría orgulloso. En mi oficina, que antes era del abuelo, mantengo la caja azul sobre mi escritorio. Dentro hay una última carta que no había notado antes. Querida Elena, el verdadero legado no está en los edificios o el dinero, sino en las vidas que tocamos. Tu padre y hermana algún día lo entenderán, como tú lo entendiste desde el principio. Sigues siendo quien eres. A veces, la persona más calificada para dirigir un imperio no es quien tiene más títulos, sino quien tiene el corazón más grande. Con amor eterno, abuelo. Y tenía razón. La verdadera medicina no se mide en ganancias, sino en sonrisas, en lágrimas de gratitud, en vidas salvadas. Porque al final, todos somos pacientes. Y todos merecemos una oportunidad de sanar. Soy una mujer de 50 años que, desde joven, adoptó la creencia en la reciprocidad. Confiaba en que mi esfuerzo y amabilidad serían correspondidos de la misma manera por los demás. Este principio guió mis relaciones. Y creía firmemente que tratar a las personas con compasión las inspiraría a hacer lo mismo. Incluso después de casarme, seguí creyendo en esta idea, esperando que mi cuidado y consideración hacia mi esposo fueran reflejados por él. En ese entonces, las expectativas hacia las mujeres eran diferentes. Se nos esperaba hacer sacrificios, y acepté esas normas de todo corazón. Me entregué a mi esposo y a mis hijos, convencida de que esos sacrificios conducirían a un futuro satisfactorio. Sin embargo, la vida no se desarrolló como esperaba. A pesar de mis esfuerzos incansables y las innumerables mañanas tempranas dedicadas a mi familia, mi trabajo muchas veces pasaba desapercibido, opacado por quejas o pequeños errores. No me vi forzada a este estilo de vida, simplemente era una persona común que se casó con un compañero de trabajo, 5 años mayor que yo, adaptándome a las normas sociales de la época. Después del nacimiento de mi hija, dejé mi trabajo para convertirme en ama de casa a tiempo completo. Nunca me arrepentí de esa decisión, viéndola como un paso natural para mantener la armonía familiar. Mi vida no era glamurosa, como las historias de las telenovelas, pero era estable y manejable, hasta que mi hija llegó a 9º grado. Fue entonces cuando la tragedia golpeó. Mi madre falleció de repente debido a un infarto. En medio de mi dolor,
descubrí la infidelidad de mi esposo. Mientras yo lloraba, él encontraba consuelo en otra persona, distanciándose y, finalmente, pidiendo el divorcio. En esos días, el divorcio estaba muy estigmatizado, y a pesar de su frialdad e irresponsabilidad, dudé en considerar la separación. Al mirar atrás, me doy cuenta de lo ingenua que era, pero con una hija presenciando el colapso de nuestro matrimonio, me sentí atrapada. Durante una discusión particularmente intensa sobre nuestra separación, mi padre, recién viudo y profundamente preocupado, vino a visitarme. Al ver mi angustia, me animó a irme con mi hija y nos ofreció refugio. Su apoyo marcó un punto de inflexión. Con su ayuda, vi que aferrarme a un matrimonio fallido era una idea equivocada. Abrumada por su compasión y sabiduría, acepté el divorcio. En el acuerdo, mi esposo me dio $6,000 en efectivo. Con el respaldo de mi padre, aseguré una modesta casa de 3 habitaciones para mi hija y para mí. Fue un nuevo comienzo, pero me preparé para los desafíos que vendrían. Como mujer divorciada criando a una adolescente, anticipaba juicio y escrutinio. Mi hija, como cualquier adolescente, luchó con el cambio y a menudo expresaba su frustración, pero sabía que no podía permitirme quedarme atrapada en el pasado. Lo último que debía hacer era seguir adelante, pues tenía que proveer para ella. Me lancé de lleno a encontrar un trabajo estable. Ser una mujer divorciada y mayor, con una hija dependiente, traía desafíos en el mercado laboral. No me dejé vencer y, entre turnos nocturnos, trabajos a medio tiempo y trabajos freelance, logré mantenernos. A medida que pasaba el tiempo, mi hija llegó al último año de preparatoria. A pesar de nuestras dificultades económicas, ella destacó académicamente y encontró formas de sobresalir. Motivada por asegurar su futuro, tomé un trabajo exigente en un restaurante abierto las 24 horas, trabajando turnos de 11 horas diarias, ahorrando 2/3 de mis ganancias para su matrícula universitaria. A lo largo de todo esto, enfrenté juicios y rumores, especialmente de hombres casados que asumían que yo era vulnerable, pero perseveré por el bien de mi hija. Los sacrificios fueron muchos, pero estaba decidida a darle oportunidades que yo no tuve. Ella se convirtió en mi ancla, dándome la fuerza para soportar los desafíos de la vida. Me aferraba a la esperanza de que algún día miraríamos atrás a estas dificultades con orgullo por nuestra resiliencia. Un año después, el sobresaliente desempeño académico de mi hija le valió la admisión a la Universidad de Harvard. Ese momento me trajo una inmensa alegría y validación, haciendo que todo nuestro esfuerzo valiera la pena. Cuando ella comenzó su camino en la universidad, reflexioné sobre todo lo que habíamos pasado y sentí una profunda satisfacción al saber que habíamos triunfado juntas. Sentí una mezcla profunda de orgullo y alivio al ver que nuestros sacrificios nos habían llevado a un capítulo tan prometedor en la vida de mi hija, aunque había logrado brindarle una educación y un hogar estable. La ausencia de ella se sentía profundamente. Nos manteníamos en contacto regularmente por teléfono y, durante los primeros meses de su independencia, nuestra relación se profundizó. Su afecto y conexión continuos fueron un consuelo para mí, y valoré el crecimiento de nuestro vínculo a pesar de los desafíos que habíamos enfrentado. Cuando mi hija se graduó de la universidad, sin deudas financieras, un sueño por el que habíamos trabajado incansablemente, sentí una enorme satisfacción. Esperaba que quizás volviéramos a vivir juntas, pero para mi sorpresa, consiguió un trabajo en una corporación de defensa y decidió vivir de manera independiente. Para apoyar su decisión, tomé un préstamo bancario y ayudé con el pago inicial de un condominio cerca de su lugar de trabajo. A medida que envejecía y adoptaba un estilo de vida más sencillo, mi hija floreció como una mujer exitosa y competente en su carrera. Verla prosperar me trajo una alegría inmensa, reafirmando el valor de mis sacrificios en su éxito. Encontré gran satisfacción al sentir la verdad en el dicho de que las personas a menudo olvidan sus propias necesidades en momentos de alegría. A pesar de la estabilidad financiera que había brindado durante sus años universitarios, su próximo matrimonio presentó un nuevo desafío. Algunos cuestionaban por qué seguía luchando financieramente cuando mi hija era capaz de mantenerse por sí misma. Pero yo estaba determinada a contribuir a los gastos de su boda para evitar cualquier posible desdén por parte de sus futuros suegros. Mi creencia de que los sacrificios por su felicidad nos traerían alegría a ambas me mantenía fuerte. Cuando ella comenzó a salir con alguien, noté una distancia creciente entre nosotras. Al principio, el cambio me dolió, pero entendí que su vida adulta y sus relaciones, con toda razón, pasaban a ser lo más importante. Esperé pacientemente, confiando en que con el tiempo maduraría y se reconectaría conmigo. Al darme cuenta de que las prioridades naturalmente cambian durante esta etapa de la vida, viví un momento especialmente emotivo en el cumpleaños número 28 de mi hija.
Yo había anticipado que celebraríamos juntas, pero ella me dijo que tenía planes con alguien llamado Scott y me aseguró que no era necesario hacer ningún tipo de preparación especial. Aunque su intención era probablemente aliviarme, su forma casual de descartar el día me dolió profundamente. El cumpleaños de ella, un día tan significativo para mí, parecía no ser más que otro día para ella. Decidida a verla, aunque fuera por poco tiempo, tomé el día libre en el trabajo e hice un esfuerzo extra con mi apariencia antes de dirigirme a su oficina. Pero lo que encontré allí me dejó atónita. En el vestíbulo vi a mi ex esposo con su nueva pareja, personas que había esperado evitar durante mucho tiempo. Lo que más me sorprendió fue cómo sabía que estaría allí. Cuando intenté llamar a mi hija, me colgó bruscamente, alegando que estaba en una reunión. Confusa, me di la vuelta, y para mi sorpresa la vi, sonriente, saludando a su padre y abrazándolo cálidamente. Su novio parecía conocer a mi ex esposo y a su esposa, lo que aumentó mi sensación de traición. Me sentí como si todos se hubieran confabulado contra mí. Agotada y molesta, salí rápidamente del lugar. Al reflexionar sobre ese día, me debatí entre el deseo de confrontar a mi hija y a mi ex esposo, y una necesidad más fuerte de alejarme y proteger mi corazón. A pesar de la tormenta interna, decidí seguir amando y apoyando a mi hija, manteniendo la esperanza de que con el tiempo lograríamos entendernos y sanar nuestras diferencias. Sin embargo, me resultaba imposible acercarme a ella, hasta que, de forma inesperada, ella vino a visitarme para anunciarme su compromiso y entregarme una invitación de boda. Al leer la invitación, mi corazón se hundió. Los nombres impresos en ella me dejaron sin palabras. Aunque ella era mi hija, sentí una necesidad intensa de mandarla lejos. ¿Cómo podía tratarme solo como una invitada en su boda? Sin poder contenerme, la confronté, expresándole mi dolor por ser minimizada en un evento tan significativo. No soy solo una invitada, le dije, soy tu madre. Mi hija se disculpó, con voz vacilante, explicando que se sentía atrapada por las circunstancias. Quería casarse con Scott, pero sus padres no aprobaban muchos aspectos de ella. Su revelación me dejó luchando con una mezcla de emociones, herida por sus acciones, pero tratando de entender su posición. Durante nuestra conversación, compartió sus temores. Le preocupaba que mi estatus como madre divorciada y las dificultades que habíamos atravesado juntas pudieran influir negativamente en cómo los padres de Scott la verían. Su confesión me dolió profundamente. No pude ocultar mi frustración y le recordé los sacrificios que había hecho. Los años de trabajo incansable en un restaurante para financiar su educación, las dificultades que habíamos enfrentado juntas. Sus acciones me parecieron una traición, pero a pesar de mi dolor, traté de tender un puente entre nosotras, con la esperanza de encontrar un terreno común mientras ella tomaba una decisión tan trascendental. Sin embargo, luego dijo algo que me sorprendió. Descartó nuestras luchas compartidas y se centró en su futuro y bienestar. Me confesó que su padre y su nueva pareja, la misma mujer que había sido responsable del colapso de nuestra familia, ya se habían reunido con los padres de su futuro esposo. El pasado no importa, dijo fríamente. Solo importa el presente. Su actitud desdeñosa me golpeó como un mazazo. Por primera vez, le expresé duramente mi decepción. En respuesta, ella reaccionó con una amargura que no esperaba. Si quieres sacarme de tu vida, entonces reembolsa el costo de mi crianza. La conversación se intensificó rápidamente. Sus palabras me cortaron profundamente. Ella salió de mi casa furiosa, dejándome sola con la invitación de boda que había dejado atrás, notando que en lugar de mi nombre, el de su padre había ocupado el lugar donde debería estar el mío. 2 años después, recibí una noticia devastadora. Mi padre, quien había elegido vivir independientemente para no ser una carga para mí, había fallecido. Su muerte me afectó profundamente, trayendo consigo una dolorosa realización sobre mis deficiencias como hija. Unos meses después de su fallecimiento, heredé el modesto condominio donde él había vivido. Se convirtió en un recordatorio conmovedor de los lazos familiares y los desafíos que habían marcado mi vida. Mientras estaba en ese condominio, pensé en el dinero que había ahorrado para la boda de mi hija. Una realización agridulce me asaltó. Había pasado gran parte de mi vida sacrificándome por los demás, confiando en que mi devoción sería suficiente, pero tal vez había descuidado a la persona más importante, a mí misma. Era hora de cambiar. Decidí comenzar a vivir para mí, aunque sintiera que ya era tarde. Reflexionando sobre todo lo que había vivido, tomé la decisión de priorizar mis propios deseos y necesidades, antes de que fuera demasiado tarde. En medio de esas reflexiones, una amiga cercana, una agente inmobiliaria con la que había trabajado durante mis años en el restaurante, me ofreció una visión de un nuevo camino. Me había pasado la mayor parte de mi vida sacrificándome por los demás,
intentando cumplir expectativas y asegurarme de que los que amaba estuvieran cuidados. Pero un día, mi amiga me desafió a considerar lo que realmente quería para mí. Me animó a liberarme de las expectativas sociales que exigen que las mujeres. Las palabras de mi amiga despertaron algo en mí, un deseo de vivir para mí misma. Aunque sentía el dolor del arrepentimiento por los años perdidos en sacrificios, algo nuevo comenzó a crecer dentro de mí, una renovada esperanza. Decidí dar un salto hacia el negocio inmobiliario, utilizando mis ahorros y los ingresos de la venta del condominio de mi difunto padre. Estudié las subastas y tomé una decisión audaz. Para mi asombro, me convertí en la propietaria de un edificio en una ubicación privilegiada, casi de la noche a la mañana. 8 meses después, tras regresar de una aventura de montañismo, me mudé al último piso de mi edificio, transformándolo en un hogar acogedor. Sentí una sensación de liberación, un nuevo comienzo en la vida, donde mi felicidad pasaba a ser la prioridad. Una noche, mientras descansaba de mis aventuras, un golpe en la puerta interrumpió mis pensamientos. Exhausta pero curiosa, abrí la puerta y encontré a mi hija de pie, visiblemente embarazada, con un niño pequeño de mejillas regordetas en brazos, con lágrimas corriendo por su rostro. Su vida, me confesó, estaba en caos. Su esposo se había vuelto violento e infiel, y ahora, a punto de dar a luz y con una hija pequeña que cuidar, buscaba refugio conmigo. Su llegada despertó un torbellino de emociones, las heridas del pasado, su indiferencia hacia mis sacrificios y nuestra amarga separación seguían frescas. Ella admitió que, más allá de buscar un lugar donde quedarse, necesitaba ayuda económica, e incluso sugirió que reclamara el dinero que alguna vez había reservado para su boda y mi herencia. Entre la compasión y la ira, la confronté. Ahorré para tu educación y tu boda, me sacrifiqué por ti, tú me dijiste que me alejara de tu vida, y ahora, después de todo eso, vienes a pedirme dinero. El vínculo entre una madre y una hija no es algo que se deba explotar cuando te conviene. Su respuesta me caló hondo. Todavía soy tu hija, me enseñaste a ser fuerte, pero tal vez estuviste demasiado ocupada trabajando para enseñarme a ser una mejor persona. He llegado a ser egoísta, pero ahora no tengo a nadie más. La nueva esposa de mi padre se llevó todo su dinero y él ha desaparecido, buscando a esa mujer. Si me abandonas, seré como una huérfana, sin nadie a quien acudir. ¿Cómo puedes darle la espalda a mí y a tus nietos? Sus palabras me abrumaron. En ese momento de rabia y dolor, saqué todo el dinero que tenía y se lo lancé. Toma este dinero, le dije fríamente, pero después de esto, no regreses. No voy a permitir que entres y salgas de mi vida cuando te dé la gana. Tu vida es importante, pero también lo es la mía. La vi irse, llevando a su hijo y su carga de futuro. El dolor de haberle pedido que se fuera casi fue insoportable, pero su egoísmo y los ecos de las viejas heridas habían sido demasiado difíciles de soportar. Después de ese día, mi hija nunca regresó. Demasiado orgullosa para admitir sus errores, cortó toda comunicación. Muchas veces me pregunté si las cosas podrían haber sido diferentes, si ella hubiera vuelto sinceramente arrepentida, buscando perdón y entendimiento. Tal vez habría encontrado en mi corazón la manera de ayudarla a confrontar el desastre que su esposo había creado en sus vidas. Pero ese momento nunca llegó. En cambio, me vi obligada a reflexionar sobre las complejidades de nuestra relación, el dolor de nuestra separación y las lecciones que había aprendido. A pesar de todo, no pude evitar sentirme decepcionada. Mi hija me había borrado de su vida para perseguir un matrimonio que, al final, solo le trajo miseria. Me dejó preguntándome por qué tanto ella como mi exesposo tomaron decisiones tan destructivas, a pesar de todos los sacrificios que había hecho por ellos. Ahora veo que la única persona que verdaderamente está viviendo la vida que imaginé soy yo misma. Esta experiencia me enseñó una lección valiosa. No importa cuán fuertes parezcan nuestras relaciones, siempre debemos priorizar nuestro propio bienestar. La traición puede venir de cualquiera, pero la única persona que nunca debe traicionarnos somos nosotras mismas. He aprendido que la felicidad no viene de los sacrificios que hacemos por los demás, sino de los esfuerzos que invertimos en cumplir nuestras propias vidas. Mi historia puede parecer la de una vida a medias vivida, pero estoy decidida a llenar el resto de mi vida con experiencias y alegrías que sean solo para mí. Gracias por escuchar mi historia. Espero que les dé perspectiva y les anime a valorar su felicidad y sus sueños. Vamos a apoyarnos mutuamente hacia una vida plenamente vivida.